Nosotros venimos de hacer un estudio en Romanos 13, ¿no? Iniciamos la semana pasada. La semana pasada nosotros tenemos la oportunidad y aprendimos que debemos someternos a la autoridad. Ciertamente, someternos a la autoridad. Sabemos de que también aprendimos que debemos estar sujetos a ello en cuanto no contradiga la palabra, mientras que no contradice la palabra. En todo esto, amados hermanos, entendemos que también son servidores de Dios y que nosotros debemos respetarle, nosotros debemos sujetarnos y que también hay dos razones por las cuales nosotros debemos obedecerle. ¿Y cuáles son esas razones? ¿Cuáles son esas? ¿Por causa de qué? ¿De castigo o por causa de la conciencia? Así que es importante, amados hermanos, que nosotros entonces llevamos esto en mente para seguir leyendo y estudiando lo que es Romanos 13. Pero en este sentido, amados hermanos, vamos a recibir esta instrucción bíblica, lo que respecta a lo que son los impuestos. Y vamos a leer los siguientes dos pasajes, versículos que está en Romanos 13, y vamos a leer el 6 y el 7. Bien, vamos a leer primeramente todos juntos, vamos a leerlo para que el Señor prepare nuestro corazón y luego vamos a orar para que nosotros podamos disponer toda nuestra mente, nuestro corazón y recibir del Señor ese mensaje que quiere darnos hoy. Amén. Entonces, dice Romanos 13, 6, 7, dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te doy, Señor, por la oportunidad una vez más de que tenemos para aprender contigo, Señor, juntos. Señor, tenemos nuestro corazón delante de ti y nuestra mente, te la entregamos, Señor. Padre, sea usted aquí ministrando nuestras vidas, derrama sabiduría, queremos recibir la llenura del Espíritu Santo, la revelación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla y que todo lo que sea tuyo, Señor, podamos guardarlas en las tablas de nuestro corazón para no pecar contra ti. Padre, quedamos en tus manos, glorifícate, Señor. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Amén. Así es, amado hermano. Es un tema en lo que hoy nos respecta, que para nadie es oculto, que llega a ser para nosotros un poco como pensar y reflexionar lo que es el pago de impuestos, ¿no? Porque para nadie es escondido que no nos gusta pagar los impuestos. A nadie le gusta pagar los impuestos. ¿Por qué? Aquellos que tenemos poco, puede ser que, no lo quiero pagar porque le queda poco. O aquellos que tenemos mucho o que tienen mucho, podemos decir, mientras más tienen, más pagan. Entonces, es una actitud como sociedad que tenemos como para no pagar impuestos. No lo queremos hacer. Nosotros evitamos hacerlo. Toda persona básicamente, realmente tiene una actitud contraria al pagar los impuestos. Se impone a eso. Pero a pesar de que nosotros queremos estar libres de pagar los impuestos, tenemos la obligación de hacerlo. Tenemos la obligación de hacerlo. Debemos hacerlo por todo lo que nos enseña. Es una realidad. Los impuestos nosotros los enfrentamos cada día. Cada día nosotros enfrentamos pagar un impuesto. Usted va a la tienda, usted va al supermercado, usted se compra unos zapatos, si va a comprar ropa o cualquier artículo, inmuebles, un vehículo, tiene que pagar impuestos. Así que cada día nosotros nos enfrentamos de pagar los impuestos. Esto no es algo que solamente nos vamos a enfrentar entre marzo y abril por allí, prepararnos para pagar impuestos. No, es toda la vida. Pero nosotros de pagar impuestos a veces como que no lo queremos comprender. Sin embargo, en todas estas cosas, el gobierno coloca delante de nosotros también canales para nosotros que minimizar algunos impuestos o evitarlos, si se quiere decir. Pero debemos conocer nosotros y adoptar estas cosas como buenos administradores, estas condiciones que nos da el gobierno, que son deducciones en el asunto legal, las que son legales, buenos administradores y base de provecho. Pero si nosotros
optamos por los otros caminos que sabemos que lo evaden, pero no son legales, eso no es una buena administración, eso es pecado. Eso es pecado. Y es allí donde nosotros debemos estar pendientes con las cosas que hacemos para evitar pagar impuestos. Esto nosotros lo vivimos en una sociedad de pagar estos impuestos y queremos evitarlo. Ahora, ¿cuál debería ser la posición de nosotros como cristianos? ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante todo esto de pagar los impuestos? ¿Qué debería ser yo como aquel? Y sobre todo, amados hermanos, si de repente nosotros pensamos que las políticas del gobierno actual o del gobierno donde estoy, en la institución donde estoy, realmente no hacen bien su trabajo. Son utilizados para hacer cosas que son desagradables o en la cual yo no estoy de acuerdo. ¿Cuál debería ser mi actitud? Amado hermano, la palabra es clara. Sea cual sea mi posición ante esta situación, no deberíamos tener el derecho de no pagar los impuestos. No deberíamos tener esa posición. Así que ni para estar protestando, sino sencillamente con lo que estamos de acuerdo. Hay unas cosas que podemos protestarlas, pero en este sentido, amado hermano, igualito no te exime de pagar los impuestos. Así que en todas estas cosas, aunque existan estas críticas hacia lo que yo veo, lo que yo espero, lo que yo deseo, amado hermano, la Biblia es clara, dice que debemos pagar los impuestos. Es explícita en pocas palabras. Te dice, pague sus impuestos. Lo dice la palabra del Señor. No hace ninguna aclaración aquí cuando dice de pagar los impuestos, pero sí sabemos y entendemos que es de una forma individual, de una forma que está para cada persona, porque se dirige a nosotros. Entonces, nosotros no tenemos por qué oponernos a aquello. Si fuese así, amado hermano, yo creo que entonces nos veríamos inmersos a complicarnos lo que fue en el tiempo de la vida de Pablo, ¿recuerdan? En el tiempo de Pablo, el gobierno que había era, bueno, atroz. Incluso al César se le conocía como un dios. De manera que cuando tú pagabas los impuestos, era una especie de idolatría, porque lo hacías con una imposición o con un acto de alabanza, cualquiera de las dos. Lo hacías con terror. Pero cuando vemos estas cosas, vemos que en medio de todo esto nos enseñaron de gran manera. Era un gobierno que promovía la esclavitud y a veces hasta abusiva. Era un gobierno que apoyaba la idolatría. Era un gobierno que manifestaba las fiestas paganas. Y bueno, para usted de contar, si nosotros sacamos una lista de todo lo que hacían en ese tiempo, no era para darle honor al Señor, pero aún así el Señor nos dice, pague los impuestos. Aún nosotros podemos ver que muchos se aprovechan y se cargan en estas cosas de pagar los impuestos. Aquellos que son ministros, aquellos que son ese equipo de apoyo, se aprovechan aún como un canal para enriquecerse. Y es lamentable, porque entonces aún aumentan, como se dice, los gastos para esas personas. Y es el compromiso que nosotros tenemos. Debemos aprender a saber que la palabra nos está hablando y nos está enseñando para pagar los impuestos. Esto de pagar los impuestos aún se hacía en el tiempo de Pablo, fuera y dentro de Israel. Allí era sin duda alguna, se colocaban aquellos recaudadores de impuestos y los esperaban, como se dice, en las encrucijadas. En cada momento, si pasaba de un lugar a otro para cobrar, y las tasas eran exorbitantes, que sin duda alguna no podían cargar las personas. ¿Recuerdan la historia de Zaqueo? Bueno, este es un ejemplo. El Zaqueo se enriquecía antes de conocer al Señor. Pero esto pasaba en aquel tiempo. Y quiero hablarles, amados hermanos, en este pequeño pasaje, lo que es el principio de esto, de lo que viene a ser el pago de los impuestos, lo que es el propósito. Y luego al final tal vez dará algunos detalles de lo que es realmente el significado de cada palabra, lo que es el concepto. Entonces, amado hermano, nosotros
vamos a mirar de cerca lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Así que el versículo 7, nos dice, pues por esto pagáis también los tributos. Esta palabra en el original, que habla de tributos, de impuestos, se refiere a un impuesto que se recolectaba de una manera personal, se recolectaba a individuos. No dice qué tipo de impuesto, como lo comentaba, pero está hablando de un impuesto personal. Así que, de esta manera, la palabra que aquí nos conecta con los versículos anteriores nos dice también. Y eso nos recuerda entonces que hay dos obligaciones que un cristiano tiene delante del gobierno. Y la primera es, como dice el versículo 1 en ese mismo pasaje, que debemos someternos, ¿verdad? Sométase toda persona a las autoridades del gobierno, al gobierno. Entonces, debemos someternos y la otra, pague sus impuestos. Entonces, dos razones claras aquí. Ahora, aquí, cuando nos dice pagar los impuestos, nosotros debemos entenderla, que es una responsabilidad, como dice anteriormente, es básica y humana. Del ser humano, del creyente primeramente. Entonces, los impuestos no son una idea, amados hermanos, aquí cuando encontramos en Romanos 13, que nació a partir de allí, o que en Romanos 13 lo estamos conociendo. El pago de los impuestos, amados hermanos, es muy antigua. Es muy antigua. Esto lo vemos a través de toda la Biblia. Desde el principio siempre nos vamos a topar lo que hablan del pago de los impuestos. El pago de los impuestos. Nosotros tenemos que mirar algunos ejemplos. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos, sabiendo que tiene toda la palabra, ¿no? Pero voy a estar nombrando algunos. Ustedes pueden tomar notas y voy a ir un poquito aceleradito, ¿no? Nehemías 5:4. Leemos esto en Nehemías 5:4. Hemos tomado prestado dinero para el imperio del rey y eso sobre nuestras tierras y viñedos. En otras palabras, amado hermano, aquí me está diciendo que ellos tenían que empeñar tierras. Tenían que tal vez buscar la manera cómo pedir prestado para poder pagar sus impuestos. Eran tan altos que aún los que tenían no podían pagar todos los impuestos. Era un impuesto, si se quiere, era alto. Entonces, ellos tenían que hipotecarla. En Esdras 4:13 dice, ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Aquí en el tiempo de Esdras también vemos una imagen donde aquellos consejeros del rey le decían que no permitiera que saliera Israel. ¿Por qué? Porque ellos se iban a fortalecer y una vez que eran fuertes no iban a pagar los impuestos y que eso iba a afectar las arcas, el tesoro, porque todo esto va al tesoro del rey. Entonces, cuando vemos aquí esta imagen, es lamentable que también se utiliza, una vez más, vemos aquí el reflejo, que el hombre se quiere aprovechar de todo para enriquecerse ilícitamente. Si lo pierden, ya no vamos a tener tantas ganancias. Vemos ejemplos así, pero también encontramos en la Escritura algunos sistemas de impuestos que también traen y llevan a la división. ¿Cómo lo vemos esto? Porque todo abuso, toda opresión, toda avaricia, sin duda alguna, lleva a la división. Y aquí vemos en 1 Reyes 12, 3, 4, dice que tu padre hizo que nuestro yugo fuera pesado. Ahora, por lo tanto, haz que el servicio pesado de tu padre y su yugo pesado que él nos colocó sea más ligero y te serviremos. Aquí hablaba el pueblo al rey Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. Salomón fue el que colocó ese yugo pesado, impuestos altos, y ellos no podían colocar. Por lo tanto, ellos manifestaron y se quejaron. Más, un trasfondo de esto es bastante triste, donde el rey no escuchó a los consejeros sabios que él tenía, sino que fue a sus amigos y revirtió, no aceptó, y entonces por lo tanto amenazó más bien al pueblo, y es allí donde conocemos la historia que se dividió entonces el reino del norte y el reino del sur.
Y aquí vemos también que estas cargas pesadas también pueden llevar a la división. También encontramos en la Escritura sistemas de impuestos diseñados para intimidar a la gente. Aquí vemos en 2 de Reyes 23:35, dice: Joacim pagó al faraón la plata y el oro, pero tuvo que imponer un impuesto al país para dar el dinero conforme al mandato del faraón. Amados hermanos, aquí vemos la opresión que hay porque todo es una cadena. Pero ya sea que este tipo de mandato que nos hacen, que sea fuerte, nosotros tenemos que buscar la manera de hacerlo, de pagarlo. No dice aquí que si son opresivos, que si no son intimidantes, que si no son divisorios, que si no son aquellos en la cual demandan y te colocan cargas fuertes. No, aquí te enseña, te dice simplemente pague sus impuestos. Ustedes saben que habrá sistemas pesados, y eso es que acaso no lo conoce Dios. Dios sabe que habrán sistemas pesados, injustos, pero aún su palabra sigue en pie. Y eso es lo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Él nos va a dar siempre las posibilidades. Ciertamente lo vamos a ver como algo fuerte, pero siempre su mandato sigue en pie. Ahora, amados hermanos, quiero que veamos la enseñanza bíblica del asunto de estos los impuestos. ¿Dónde comienza? Vamos a buscar ahí el capítulo 41 del Génesis. Y más o menos como en el 34 es donde encontramos esta presentación, la propuesta de este pago de impuestos. Así que vamos a recordar un poquito, amados hermanos, no voy a leer allí la escritura, pero voy a parafrasear, si se quiere, un poco lo que es el escenario que se encontraba. No sé si ustedes recuerdan del tiempo de Faraón en Egipto, cuando están en los tiempos de José. El Faraón tuvo un sueño que no podían interpretar, pero allí, ¿qué sucedió? José estaba preso, estaba en la cárcel, de una manera injusta, el siervo de Dios. Él anteriormente había interpretado los sueños, tanto de un panadero como de un copero. El copero salió, fue restituido, pero se olvidó de José. Fueron 2 años después cuando Faraón tuvo este sueño. Y el sueño de Faraón fue que había unas vacas gordas y bellas. 7 vacas. Pero así como habían 7 vacas gordas y bellas, habían unas flacas y feas. Más o menos le estoy diciendo para recordar la historia. De la misma manera habían unas espigas también, gruesas y bonitas y hermosas. Y habían unas que eran flacas, como que estuviesen quemadas, feas. Pero no habían quien interpretara. Llegó el momento entonces que el copero se acordó y fue llamado José. Cuando José fue llamado, sin duda alguna le interpretó el sueño. Y le dijo toda la historia y lo que iba a suceder. Ya saben el resultado. 7 años de abundancia y 7 años de hambruna, de escasez. Allí estaba y llegó el momento donde Faraón dijo: ok, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? Pidiendo consejo. ¿Cómo hacemos para enfrentar estos 7 años de hambruna? ¿Qué debo hacer? Y es donde en el 34 leemos lo que le dice al faraón. Le dice: el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 5ª parte de la cosecha en todo el país. El 20%, cuando hablamos de la 5ª parte, habla del 20% del grano que hacían allí. De toda la agricultura en todas las tierras de Egipto debería recogerse. Este fue entonces el inicio del primer sistema de impuestos colocado en una nación. En Génesis, más adelante, el capítulo 47, el 26, dice estas cosas. José estableció esta ley en toda la tierra de Egipto, que hasta ahora, el día de hoy, sigue vigente. La 5ª parte de la cosecha le pertenece al faraón. Solo las tierras de los sacerdotes no llegaron a ser del faraón. Ahí están, los sacerdotes estaban exentos de estos impuestos y el resto de la gente tenía que aportar el 20%. Eso lo volvió una ley egipcia. Ahora, vemos aquí, ya va, pero este es Egipto, esto no es Israel. Esto no es Israel. ¿Cómo podemos decir entonces que esto lo está colocando Dios? Bueno, amados hermanos, entendemos entonces que fue el siervo enviado de Dios.
a través de él, el que le dio la interpretación, el que le dio sabiduría, el que le dio ese entendimiento, y por lo tanto es sin duda alguna algo instituido por Dios. Y ahora, pero si lo hizo en Egipto, ¿lo hizo acaso en Israel? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí lo hizo en Israel. Y ahí es donde vamos entonces al Levítico capítulo 27 y leemos en el versículo 30 estas palabras. Dice: el diezmo de todo producto del campo, ya sea granos de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Esta es palabra del Señor, hablando en el tiempo de Israel a través de este libro de Levítico. Pero más adelante también vemos en Números que amplía un poco más esto sobre los impuestos. Y lo vemos en Números 18, lo que viene siendo los versículos del 21 al 24. Da detalle. Una vez más, no lo voy a leer. Este era conocido también como el diezmo de los levitas. Era conocido como el diezmo de los levitas. Ahora, ¿quiénes son los levitas? Vamos a ver, ¿se recuerda quiénes son los levitas? Recuerdan que Leví era una de las 12 tribus. Pero estas 12 tribus, cuando se distribuyó la tierra, para ellos no se le dio, porque ellos eran los que tenían que encargarse de la oración del pueblo. Por lo tanto, no deberían dedicarse a la agricultura. Y por tanto, aunque ellos a sí mismos no se sostenían, el resto del pueblo le apoyaba. Entonces, esta imagen también lo vemos, lo que vimos, lo que sucedió en Egipto. Los sacerdotes eran exentos de todo ello. ¿Por qué? ¿Por qué los sacerdotes? Los sacerdotes, amados hermanos, en ese tiempo eran los funcionarios del pueblo, eran los gobernantes, eran los jueces, eran los que llevaban a la nación, los que siempre estaban allí delante del pueblo. Ahora, en tiempo de Cristo las cosas no cambiaron. ¿Quiénes estaban a cargo de la nación cuando estaba Cristo? ¿Se recuerdan? Los principales sacerdotes, ¿no es cierto? Ellos eran los que estaban a cargo, y esto podemos remontarlo incluso a los tiempos que acabamos de ver en Moisés. Los sacerdotes eran responsables de gobierno, los jueces, las autoridades, los gobernantes. Ellos tomaban decisiones acerca del pueblo. Ellos debían ser apoyados en todo. Es un gobierno teocrático, en la teocracia, mediante el 10% de cada año, conocido como el diezmo del Señor para ese tiempo. Ahora, no dar esto era cometer un pecado serio. Venimos nosotros aprendiendo estas cosas. ¿Qué tiene que ver el diezmo ahora con los impuestos? Amados hermanos, todo esto nace sin duda alguna de la palabra. En el Nuevo Testamento encontramos que el Señor mantiene esta misma norma. Vamos a observar lo que es Mateo 17, 24. Se las leo. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Amado hermano, yo quiero aquí dar un poquito de lo que es el contexto. Y ahí mismo en Mateo 17, un poquito más arriba, lo que es el 22 y el 23, dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Anteriormente, en el 16, 21, dice que Jesús ya había comenzado a declarar a sus discípulos que le era necesario padecer, que iba a Jerusalén a padecer. ¿Y esto de manos de quién? De los ancianos, de los principales, de los escribas, de los sacerdotes. Y es allí donde estamos mirando todo esto. Aunque le dijo y declaró, aunque resistirá el tercer día. Pero vemos que todos estos que nombramos aquí eran los que se acercaron a ellos para pedirle dinero. Ahora veamos esta imagen, amados hermanos. Jesús pagó los impuestos, pero estaba pagando los impuestos a un arca donde iban a sacar también las 30 monedas de plata que le iban a dar a Judas para que lo traicionara. Él sabía eso. Aunque él no quería participar de eso, no, o sea, es algo que no deberíamos estar de acuerdo, él pagó los impuestos. Y es donde yo quiero ver, aunque se opongan a veces los sistemas a lo que nosotros queremos, nuestro deber es pagar los impuestos.
Jesús pagó sus impuestos y al entrar a la casa tuvo una conversación con Simón. Pedro, ¿de qué manera? Él ya sabía, le está pensando, ¿qué está pensando Pedro? Y le explicó todo aquello con respecto a lo que era pagar. Y él le dijo incluso que no tenía necesidad de pagarlo porque era hijo del rey. Pero dijo una palabra, pero para que no se ofendan, debemos pagarlo. Así que Pedro paga los impuestos y ya sabemos de la manera milagrosa cómo lo hizo el Señor, ¿no? Ve allá al mar y busca un pez. Tal vez a nosotros no nos toca hacerlo de esa manera, pero el Señor sin duda alguna nos sorprende a veces con esos peces para pagar. Es así, siempre es el Dios proveedor, siempre es el Dios que está allí. Entonces, pensamos en todas estas cosas que definitivamente todo este grupo que le perseguía, que eran apóstatas, que vivían una religión falsa, sin duda alguna era el lugar donde él estaba depositando sus diezmos y eran los mismos que querían exhibirlo en un lugar público para ofenda del Señor, para ofenderle. Entonces, amados hermanos, esto a nosotros, sin duda alguna, en medio de todas estas cosas debemos tener la actitud de Cristo, porque está enfocado en eso. Jesús ahí no está diciendo no puedo pagarlo porque soy el hijo del rey. Y entonces llamar a una revuelta, a una rebelión. No, eso iba a oscurecer el tiempo que estaba viviendo y se estaba enfocado básicamente en lo espiritual, en lo que había de acontecer. Nosotros hoy en nuestros días debemos enfocarnos siempre en lo espiritual. Aquí lo material se queda, esto es temporal. Nosotros tenemos que llevar todas nuestras acciones a la luz de la palabra. Él es nuestra guía. Nosotros también más adelante vemos en Mateo 22, y lo vamos a leer del 15 al 17, dice también otra experiencia que tuvo Jesús. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Qué les parece? Planifican, maquinan y luego llegan con palabras aduladoras. Querían, como se dice, amansarlo. Vamos a ganarlos aquí. No lo vamos a ganar. La mentira, la falsedad. Pero Dios, Jesús, el Señor, conocía sus mentes. Y es allí donde enseguida el Señor les dice: ya va, ven acá, ¿por qué me tentáis? Se lo dice claramente: ¿por qué me tentáis? Le dice una palabra: hipócritas. Porque la mentira en el corazón de ellos abundaba. Eso es hipocresía. La falsedad, lo que ocultamos, lo que escondemos, eso es hipocresía. Y aquí le dijo: ustedes son unos farsantes. Ustedes realmente no quieren una respuesta de mí. Le dijo más bien: muéstrenme la moneda. Y ustedes conocen la historia. ¿De quién es la imagen y la escritura? De César. Bueno, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nos está enseñando a nosotros también. Aquí nosotros, darle a este gobierno terrenal lo que es de ellos y a Dios lo que es de Dios. No nos desenfoquemos y mantengamos la mirada en el Creador y adorémosles en todo instante. Porque estas acciones nos van a llevar nosotros a dar el testimonio, a enviar el mensaje, a decir la realidad del creyente, en la cual no escatima cumplir con lo que dice la Escritura. Sí, es para nosotros, es una batalla, pero no tenemos excusa. Así que si te acerca alguien diciendo que no, yo no pago impuestos porque estos gobiernos hacen esto o no hacen lo otro o lo utilizan para cosas de atrocidades, amados hermanos, no hay excusa. Cumpla con la palabra, pague los impuestos. Y es entonces donde nosotros nos debemos entender también lo que viene a ser ahora, con qué o cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de todo esto que el gobierno coloca delante de nosotros? ¿Cuál es el propósito que el Señor tiene cuando nos llama
a sujetarnos a ellos y a obedecerles en cuanto conviene al Señor. Son servidores. El asunto es que todos nosotros, amados hermanos, debemos reflexionar un poco. Todos, básicamente la falta emana de cada uno de los hombres. En este momento nosotros, como hemos creído, podemos decir y seguimos creciendo, ¿no? Pero siempre sobre la humanidad, siempre sobre el hombre actúan dos fuerzas, que es el pecado y Satanás. Conocemos de cerca. Ese pecado se manifiesta a través de todo lo que vemos en el mundo y también en nuestra propia carne. Y es donde se batalla, ahí es donde encontramos eso. El hombre cayó por la actividad satánica que estuvo en el Edén y todavía eso se mantiene activo. Miremos el Evangelio en Mateo, en capítulo 4. Vemos cuando Satanás le está hablando a Jesús y le está mostrando, ¿recuerdan cuando era tentado? Le está mostrando todos los reinos de una manera grande y dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Tiene poder allí. En primera de Juan 5 le dice de esta manera, el mundo entero está bajo el maligno. El maligno. Lucas 4 también, a la medida como vimos en las tentaciones, dice esta palabra, el diablo le dijo, toda esta autoridad te daré y la gloria de ellos. Juan 12, Satanás es llamado el príncipe de este mundo. Jesús le dice, ahora el juicio de este mundo ha llegado y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 14:30, nuevamente, el príncipe de este mundo viene, pero no tiene nada en mí. Y bueno, amado hermano, ¿a qué viene todo esto? ¿A qué viene todo esto? Amado hermano, para entender de que sin duda alguna, en los gobiernos de la tierra, en los hombres, en toda manifestación, Satanás tiene una influencia. Satanás tiene una influencia en todo el mundo, en todo el mundo. Es a nivel mundial, sobre cada individuo, sobre los sistemas de los hombres, sobre aquellas cosas que se proclaman, que se dicen, que se establecen. Nosotros quisiéramos vivir ya, como se dice, de cerca todo el reino, pero el reino de Dios se nos ha acercado y tenemos que vivir en este mundo caído y poner la mirada y enfocarnos en el Señor para poder entender a lo que Él nos ha llamado. Aquí esto parece contradictorio, ¿no? Cuando dice entonces si está dominado por Satanás, ¿cómo que son los gobiernos que establece el Señor? Y así es, no es una paradoja, no es una contradicción, es la caída de este mundo. La caída de este mundo. Los gobiernos nacionales son ordenados por Dios, como lo dice Romano, que toda autoridad superior es establecida por Dios. No obstante, esto no me indica que expresan o hacen lo que Dios desea. A veces manifiestan más la influencia del enemigo que la influencia del Señor. Pero es ya porque lo que ya hablamos. No opera el Espíritu del Señor. Sin embargo, esto no es una contradicción, porque el Señor igualito ha ordenado el gobierno y lo ha establecido para preservación del hombre. Y todo esto lo tenemos que ver, que es el propósito de todo esto que se llama en Romanos 13, preservación del hombre. Debido a que el hombre es básicamente malo, todo lo que va a hacer es malo. Desmedidamente, no hay límites. Y por supuesto que deben haber instituciones para refrenar un poco lo que es la maldad del hombre en el ser humano. Si no fuese así, amados hermanos, sin duda nos acabaríamos unos a otros. Nos acabaríamos unos a otros. Las naciones del mundo, mientras que decimos que son ordenadas por Dios, entonces no estamos diciendo que necesariamente están siendo dirigidas por Dios o que reflejan la voluntad de Dios. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. No siempre es así, pero debido a que el hombre vive en maldad, incitado por el enemigo, nosotros vemos cómo ellos son arrastrados por lo que es el mundo, por complacer a una actividad, por agradar y sobre todo también por la carne, por la carne. Es importante, es interesante que nosotros podamos ver que aún actuando todas estas cosas que son malévolas, el Señor sigue trabajando porque esencialmente lo ha instituido para la restricción de la actividad malévola.
para la maldad. Entonces simplemente quiero que sepamos esto. El gobierno es una institución de Dios y es básicamente ordenada para confinar la actividad del pecado, para retenerla, para refrenarla. Dios ordena al gobierno y ¿qué se nos llama a nosotros a hacer? Recordamos el versículo 1, ¿no? Es someternos a él. Lo segundo, debemos apoyarle. ¿De qué manera? Paga los impuestos. Ellos trabajan, debemos entonces someternos de una manera ordenada, sabiendo que Dios lo ha ordenado para mantener contenida la maldad de los hombres. Entonces, esto nos lleva a nosotros a regresar un poco lo que dice el versículo 4 ahí en Romanos 13, que nos dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Y más adelante dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En otras palabras, aquellos que están en autoridad son ministros de Dios para ministrar el bien o para ministrar también ¿qué? La ira de Dios. La ira de Dios. Se oraba. Él es justo, pero hace justicia también. Hace justicia. Debemos apoyar al gobierno y pagar nuestros impuestos. Entonces, amados hermanos, debemos entender todo este propósito que el Señor trae cuando estableció los gobiernos, estableció estos impuestos y cómo ellos van a obrar, cómo deben administrar. Ellos tendrán que dar cuenta, así como nosotros de manera individual vamos a dar cuenta también al cumplir o no cumplir con lo que se nos ha ordenado. Entonces, para ir terminando, amados hermanos, quiero dar algunas definiciones de esto que acabamos de leer. Él nos da algunos aspectos en particular, ¿no? Y lo primero que vamos a ver aquí es que dice, pague sus impuestos. Y ahora nosotros cuando vemos debemos entender que ese pague da una plenitud de obligación. Estamos obligados a pagar los impuestos. Como les dije anteriormente, no es que si te parece o no te parece. Te dice, pague sus impuestos. Pague sus impuestos. Nosotros, cuando nos dice el versículo ahí 7, dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto. Es una palabra de plenitud, entonces pagá. Una palabra interesante, ¿no? Y esta palabra, más allá de una obligación, te dice más bien, devuelve lo que debes. ¿Y cómo es esto? Que voy a devolver lo que debo. Amado hermano, debemos entender esto, que los impuestos no es algo que usted debe, que usted debe. O que es un regalo que usted hace. Perdón. O sea, los impuestos es algo que usted debe, no es un regalo que usted está dando. ¿Por qué es esa cuestión? Nosotros no decimos que, bueno, vamos aquí, gobierno, por todas las cosas que ha hecho, por toda la gestión, por todo el trabajo que vienes haciendo en las autopistas, en los hospitales, en todas esas cosas, bueno, yo te voy a dar un regalo. No, es algo que nosotros debemos. Y debe ser nuestra posición de mirar ahora esto. Es algo en la cual estamos en deuda con alguien. No debemos dar, como se dice, sin entendimiento. Debemos pagar esto, sin duda alguna, para lo que debéis. También hay una palabra allí que vemos como se dice tributo. Nos da, como se dice, nos lleva a una deuda, pero nos dice, pague su deuda. Nos está llamando, mira, pague, no le debas a nadie. En este momento nos dice, no le debas al gobierno, no le debas a ellos. Es una obligación moral que tenemos nosotros. Al que impuesto. Esta palabra de impuesto tiene que ver con la utilidad obtenida de una ganancia, ya sea porque vendes, porque produces, porque fabricas. Pero todos tenemos algo que hacemos y de eso nosotros pagamos. Pague sus impuestos. Esto quiere decir entonces, es como decirle de las cosas que tiene el pago al valor agregado, lo que es el IVA, impuesto sobre el valor agregado. Entonces, lo vemos allí, nosotros tenemos que entender que no podemos buscar la manera de evadir esas cosas. Por eso existen las instituciones de las firmas, que para declarar todas estas cosas. Amados hermanos, nosotros en todo lo que hacemos no debemos involucrarnos en tratar de evadir. No podemos involucrarnos
en ponernos a querer escapar de pagar los impuestos. La costumbre hoy en día es pasar las mercancías fuera de la aduana. Hoy en día se utilizan los conocidos caminos verdes para pasar las mercancías, y con eso yo no pago impuestos, y con eso yo tengo más ganancia. Amado hermano, todas estas cosas nos llevarán a la ruina. Todas estas cosas más bien van a afrontar y van a traer consecuencias a mi vida, porque la causa de nuestra derrota dice que ¿cómo se dice? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando tú haces esto es porque muestras el amor hacia el dinero. Entonces nosotros debemos conformarnos con lo que tenemos, con la paga, con aquellas cosas. No tratemos de saltar talanquera, porque nos van a colocar un Mateo. Porque Mateo, cuando fue llamado, fue levantado en las encrucijadas, en las puertas, que pasaba de país en país. ¿Para qué? Para recaudar impuestos. Vamos a caer, y si nosotros quedamos evadidos, hay las consecuencias. Debemos tener un respeto saludable con las autoridades, amados hermanos. Nosotros, aquellos que recaudan los impuestos, son ministros de Dios y debemos entenderlos también. Porque si la institución es colocada por Dios, entonces ellos son servidores de Dios. Y es ahí donde leímos el 4. Como servidores de Dios lo debemos tener. Eso no quiere decir que son cristianos, que son creyentes. Porque ya hemos entendido como la institución, tanto como la institución, gobernantes o presidentes, aunque son colocados por Dios, no significa que están bajo la voluntad de Dios o hacen la voluntad de Dios o están siendo dirigidos por Dios. Entonces todas estas cosas nosotros sí debemos recibir siempre que nosotros somos dirigidos por Dios. Y entonces obedecemos cuando nos dice pague sus impuestos. Y lo hacemos con conocimiento porque Él lo ha establecido. Y lo hacemos con el propósito de que Él lo ha llamado aquí como gobierno para establecer aquellas cosas que son ilícitas. Así que, amados hermanos, nosotros hemos conocido que hay entonces también situaciones donde nosotros no es evadir, sino evitar pagar los impuestos por sumas altas cuando utilizamos los canales de bendición que aún son otorgadas a través del gobierno. Vienen de Dios para nosotros entonces manifestar de que como buenos administradores la usamos y así se minimiza el pago de los impuestos. La honra aquí, la actitud del respeto hacia las autoridades, sin duda alguna, nosotros estamos honrando a nuestro Señor. Y es lo que nosotros debemos decir. Como cristianos somos llamados a pagar los impuestos, respetar a nuestros líderes y darles la honra. Esto debemos hacerlo. Estas cosas, sin duda alguna, nos van a llevar para que nosotros llevamos una vida más reposada. En el momento que nos toque pagar, no nos vamos a angustiar, sabiendo de que Él es el proveedor de todas las cosas. Así que, amados hermanos, la idea de toda esta enseñanza que nos lleva es mirar en el ámbito donde nosotros nos movemos para saber de que es de parte de Dios. Y es una responsabilidad para dar testimonio a todos aquellos que nos están mirando. Hay muchas personas que no conocen del Señor, pero nosotros debemos ser diferentes. Nosotros no adoptamos la costumbre del mundo, sino que ellos van a mirar como ejemplo lo que Dios está dando a nuestras vidas. Amén. Amén. Sí, bendito Dios, Padre amado, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre amado, porque solamente tú, Señor, nos puedes dar tanto, Señor, a reconocer lo que tú has establecido en tu palabra, Señor. En estos dos versículos, Señor, nos habla para que reflexionemos en todo lo que tú has hecho para preservar, Señor, la humanidad. Aún, Señor, lo utilizas a un gobierno para que nosotros, Señor, aprendamos a respetarnos, a amarnos. Que exista, Señor, la honra también, sabiendo de que son servidores tuyos. Te pido, Dios, para que nos guardes, nos bendigas y que nos apartes, Señor, de todo mal pensamiento aún a la hora de nosotros cumplir con esto que tenemos por derecho. Padre, te pedimos para que cada día nosotros podamos entender que colocando las cosas bien claras delante del gobierno, Señor, nosotros también tendremos las cosas claras delante de ti. Nada escapa, Señor, delante de tus ojos. Ayúdanos a ser responsables. Ayúdanos, Señor, a tener esto en mente, de que cada uno, Señor, pueda aportar, enviando el mensaje de la responsabilidad de honrarte a ti, Señor, cuando hacemos y obedecemos lo que tú nos mandas. Padre, gracias.
Gracias, Padre. Padre, en el nombre de Jesús te oramos. Amén.